Hemos llegado al estudio bíblico número 18, titulado El día de reposo. La santificación del tiempo durante la semana y también la santificación del séptimo día está en la base de la ley de Dios. De alguna forma, el cuarto mandamiento es la distinción semanal de los que verdaderamente adoran a Dios 100% y los que dicen adorarlo. Solo hay que esperar realmente una semana para comprobar quiénes realmente están adorando y obedeciendo a Dios. El resto de los mandamientos no están encuadrados dentro de un periodo de tiempo determinado. Por ello, este mandamiento será determinante para conocer el verdadero pueblo de Dios, sobre todo en el tiempo del fin. ¿Cuál crees que es de los 10 mandamientos el más importante? Bueno, cada uno puede tener uno, pero observa qué le dijo Dios a Moisés después de darle los 10 mandamientos. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros a lo largo de los siglos. De alguna forma, el reposo semanal que fue instaurado en la creación se convirtió en una señal de verdadera obediencia a Dios. Por eso también les va a decir en este mismo capítulo 2 veces, guardaréis el día de reposo y el día séptimo es día de reposo. Y más adelante, una vez más, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y una vez más, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué es el sábado tan importante para Dios? Bueno, en primer lugar, es un recuerdo de la creación, es el día santo de la semana, apartado, es un día de bendición para quien lo aprovecha y es un día también de descanso. Por eso se nos dice en Génesis, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que, ¿quién creó todas las cosas, incluido el sábado? Juan 1.3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él fue quien creó todas las cosas, incluido también el día de reposo. Y los mandamientos, ¿a quién dice la Biblia que pertenecen los mandamientos? ¿Son los mandamientos de Moisés? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que estos no son ni los mandamientos del pueblo de Israel, ni los mandamientos de Moisés, son los mandamientos de Dios. Y el sábado, ¿a quién pertenece? ¿A Jesús o al hombre? El mismo Jesús dijo en una ocasión, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, que Él es el dueño porque Él es quien lo ha creado. ¿Y por qué dijo Dios que le pertenece? Porque obviamente lo ha creado y cualquier cosa que alguien crea, por ser su autor, le pertenece, obviamente. ¿Quién fue el que entregó los 10 mandamientos a Moisés? Dice así 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y el libro de Nehemías nos va a decir, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y ley. Pero dice ahí, para ti. O sea que los sábados son para honrar a Dios. ¿Fue el sábado hecho para un grupo específico de personas? Por ejemplo, el pueblo judío. En realidad, no. El sábado, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre
y no fue el hombre por causa del día de reposo. El sábado se creó en el principio para la raza humana, no para los judíos. ¿Qué día de la semana era lógico que guardara Jesús en esta tierra? Pues como nos dice Lucas, el sábado entró en la sinagoga según su costumbre, y una costumbre es algo que uno repite una y otra vez. Algunos dicen que cuando Jesús murió ya no había que respetar el sábado, pero observa qué día guardaron los discípulos de Jesús después de morir él. Dice Lucas 23, 56, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y si repasamos en el Evangelio qué día guardó el apóstol Pablo, dice así, entraron en la sinagoga un día de reposo. Y luego más adelante dirá, conforme a su costumbre, fue a ellos durante 3 sábados. Y en Hechos 18:4 dice, todos los días de reposo. Así que queda claro que aun después de haber muerto Jesús, tanto los apóstoles como Pablo seguían observando el mandamiento que fue instaurado en la creación. ¿Hizo Jesús alguna referencia al sábado para el tiempo del fin? Observa que en su discurso profético de Mateo 24 va a decir, orad pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. O sea que Jesús, que estaba hablando del tiempo final de la historia, se preocupó y anticipó el hecho de que guardar el sábado iba a ser algo que seguiría en vigencia en el tiempo del fin. ¿Tendrá alguna importancia entonces el sábado en el cielo o terminará con la segunda venida de Jesús? En el libro de Isaías se nos dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Y qué señal temporal les dio Dios a los israelitas para diferenciarlos del resto de los demás pueblos? La circuncisión. ¿Qué señal eterna le recordó Dios a los israelitas? Además de la circuncisión, una vez más, santificad mis días de reposo y sean señal entre mí y vosotros. Cuando Israel dejó de ser pueblo escogido de Dios, ¿cuál de las dos señales dejó de tener importancia? ¿La circuncisión o la observancia del día de reposo? El apóstol Pablo va a decir, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Una vez más, un apóstol, después de que Jesús había ya muerto, diciendo que era importante guardar los mandamientos de Dios. ¿Y por qué entonces los protestantes dicen que no hay que guardar el sábado? Porque creen que la circuncisión y el sábado, los dos, formaban parte del antiguo pacto de Dios con Israel y no se dan cuenta que el día de reposo fue instaurado en el Edén antes de que existiera pueblo de Israel. Y vamos a ver qué es una señal, porque en el tiempo del fin Dios va a tener una señal que va a distinguir a su pueblo. Y una señal es algo que identifica a algo o a alguien. Señalar es también sellar. ¿Recibirá el pueblo de Dios alguna señal antes de la segunda venida? Pues el libro del Apocalipsis dice que sí. Y dice así, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando se habla del sello de Dios? Un sello tiene 3 diferentes características. Un sello tiene que tener el nombre del legislador, su posición o autoridad y el territorio sobre el que tiene jurisdicción. Por ejemplo, el sello del rey de España tiene su nombre, Felipe,
tiene rey, su posición y la autoridad del territorio es España. Y de todos los mandamientos, solo el cuarto mandamiento, relativo a la observancia del sábado, contiene los 3 requisitos esenciales de un sello. El sábado es el día de reposo del Señor tu Dios, que es el legislador. En 6 días hizo Jehová. Hizo quiere decir que Él es creador. Y hizo también los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. O sea que Él es el creador y propietario de esta tierra. Así que el sábado es una señal interna y externa de la obediencia a Dios. ¿Y qué simboliza ese sello de Dios? Vamos a verlo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En tiempos bíblicos, el nombre de una persona representaba su propio carácter. Por eso el que guarda y respeta la ley de Dios se hace participante de su carácter. ¿Y en qué se fijará Dios para sellar a su pueblo? Pues obviamente Jehová mira el corazón, eso es lo que va a mirar él. ¿Y qué 2 cosas van a implicar el sello de Dios? Dice el apóstol Pedro a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad es caminar en los caminos de Dios, en los testimonios de Dios y en sus mandamientos. Y vamos a ver qué distinguirá en el tiempo del fin a los que tengan el sello de Dios. Lo dice el libro de Apocalipsis. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Observa que este texto fue escrito 100 años después de que naciera Jesús. Y este texto está haciendo al tiempo final de la historia justo antes de la segunda venida. Y está hablando que los santos son los que guardan y respetan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué dice la Biblia de aquellos que quieren guardar todos los mandamientos menos el sábado? Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Así que en este estudio bíblico hemos visto que Dios tiene un sello de distinción para su pueblo. Su sello que está integrado en su ley es en realidad su propio carácter, que se manifiestan en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y entre esos mandamientos, el sábado es el más distintivo, es el más importante en cuanto a que es la manifestación externa de la obediencia a Dios. Y es la demostración que Dios ha puesto su carácter y sus leyes en nuestros corazones. Y no quiero decir con esto que el hecho de guardar o respetar un día de la semana haga de una persona un cristiano. No, es al revés. El hecho de que uno sea cristiano, que Dios haya convertido su corazón, hace que por agradecimiento respete su ley y guarde todos sus mandamientos, incluido el sábado, que va a ser la señal distintiva del pueblo de Dios, como hemos leído en el texto de Apocalipsis 14:12. Que Dios te ayude a ti y a mí a entender que estas palabras fueron escritas para el remanente al final de la historia, que quiere estar de parte de Dios y quiere respetar su carácter y también su ley para demostrar que Dios es justo y que aunque en este mundo no se respete esta ley de Dios, Él espera que su pueblo sí que lo haga. Espero que tú seas una de esas personas y que algún día podamos celebrarlo. Que Dios te bendiga.